Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. En esta ocasión llamamos a Parets del Vallès, en Barcelona. Hablamos con Mireia Bosch, Corporate Health Manager en Grifols. Bienvenida, Mireia. Gracias, muchas gracias. Mireia Bosch, que es médico especialista en patología por la Universidad de Barcelona, suma 24 años de experiencia y conocimiento trabajando en la gerencia de salud en laboratorios clínicos, banco de donación de sangre, consultoría, hospitales y centros de larga estancia, incluyendo la dirección de la Sociedad Española de Bioquímica. Es máster en gestión de servicios de salud integrados por ESADE, máster y posgrado en liderazgo, gestión de habilidades y gestión de desarrollo por la Unió Consorci i Formació y máster en gestión de empresas saludables por el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Se incorporó en 2021 a Grifols, compañía global del sector de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma y medicina transfusional dentro del Departamento de Corporate Health and Safety como Corporate Health Manager. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir hoy esta charla con vosotros. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Mireia. Vamos a comenzar con las preguntas-respuestas. La primera pregunta es sobre el riesgo biológico. El riesgo biológico supone una prevención diaria y habitual en una compañía como Grifols. La pandemia y otros riesgos biológicos, como la viruela del mono, modifican de un modo significativo las protecciones y estrategias de salud laboral, en este caso. Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante realmente. A ver, nosotros como industria farmacéutica, sabéis que la exposición a riesgos biológicos está regulada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en España está regulada por diferentes leyes, es decir, por un Real Decreto, el 664/197 del 12 de mayo del 2014 o, por ejemplo, del BOE, ¿no? A través del BOE del número 124 del 14 de mayo. Es cierto que también, bueno, además existen, por ejemplo, guías como técnicas como las del INS, ¿no? Del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también nos ayudan muchísimo en la evaluación y prevención. Es cierto que nosotros, claro, como industria farmacéutica, llevamos muchos años trabajando desde siempre, ¿no? Trabajando en lo que sería el riesgo biológico. Sobre todo, yo creo que lo que la COVID o las pandemias o los factores como la viruela del mono que has nombrado nos pueden aportar es que lo que hemos hecho nosotros es sobre todo intentar vigilar más por la salud de las personas, ¿no? Ver cuál es su estado de salud, detectar personas especialmente sensibles frente al coronavirus, por ejemplo, como se ha visto en esta pasada pandemia, o, por ejemplo, el seguimiento de las personas que padecen la enfermedad. Esto es totalmente novedoso, cosa que nosotros, como industria farmacéutica, es verdad que ya lo estábamos haciendo, sobre todo la detección de personal especialmente sensible y la vigilancia del estado de salud de las personas, ¿no? Yo diría que cuáles son las lessons learned a nivel global, ¿no? Como país o como organizaciones, ¿no? De todo se habla. Bueno, pues realmente, por ejemplo, se han introducido factores como que cuando una persona ahora está enferma y tiene síntomas como puede ser la fiebre, tos, hemos llegado a ir a trabajar, muchos de nosotros, ¿no? Es verdad que ahora, pues la pandemia nos ha introducido que hay que vigilar porque es un tema de respeto hacia los demás, que en todo caso si vas a trabajar te tienes que poner una mascarilla, por ejemplo, que hay que mantener temas como la distancia interpersonal, ¿no? O que hay que utilizar pues, productos de higiene o de material de limpieza. Y además nos ha obligado también a establecer planes de contingencia identificando el riesgo de exposición, que esto, me refiero a nivel global, que esto hasta ahora nosotros lo hacíamos, o sea, siempre hemos hecho un plan de contingencia para identificar las exposiciones a virus, porque las industrias farmacéuticas siempre hemos trabajado en ello. Es verdad que nosotros sobre todo lo que trabajamos es, yo diría que es muchísimo más en profundidad, porque desde siempre hemos trabajado en lo que sería el evitar el crecimiento, la dispersión y el contacto con el agente biológico, desde el punto de vista de la persona. Entonces, hemos trabajado en limpieza y desinfección de los locales en equipos y herramientas. Siempre hemos tenido, y yo creo que esto es muy importante, y esto debería quedar, procedimientos de trabajo muy estrictos, muy estrictos. Evidentemente, siempre hemos utilizado equipos de protección colectiva. También hay otro aspecto importante que nosotros tenemos, que es el control de vectores y de espacios, ¿vale? Que es sumamente regulado y sumamente estricto. Y además la adecuada gestión de residuos y de muestras que son potencialmente infecciosas, porque
Así que es verdad que, bueno, en muchas empresas se ha tratado mucho estos temas que os he dicho, pero luego a la hora de los residuos, bueno, pues no se ha practicado mucho. Yo creo que eso también sería muy interesante que lo tuviésemos como muy incorporado, ¿no? Y además también, pues yo creo que las empresas farmacéuticas llevamos muchos años trabajando en lo que serían las prácticas de higiene, ¿no? En el lavado de manos, en el aseo personal, el cambio de ropa, los circuitos de limpio, de sucio, etcétera, de todo esto, ¿no? Las asepsias en las salas, todo esto es como muy, bueno, eso está muy reglamentado y que creo que son unas buenas prácticas que evidentemente no hay que aplicarlas en una oficina, pero que sí que hay que aprender de ellas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de salud también, nosotros siempre hemos estado muy sensibles a lo que sería la salud de las personas que trabajan, ¿no? Que están expuestas a riesgo biológico. Y en este aspecto, pues yo diría que hay dos tipos, o sea, lo que sería la vigilancia de la salud propiamente dicha, ¿no? Cada año hay unos controles estrictos de las personas que trabajan en un determinado ambiente con riesgo biológico, y además también está la acción reactiva, es decir, hay unos protocolos también muy estrictos, médicos o asistenciales, para cualquier corte, cualquier herida, cualquier accidente relacionado con lo que sería el riesgo biológico, ¿no? Y en esto yo creo que también sería interesante, sobre todo el tema de la vigilancia específica de la salud. Sabéis que muchas organizaciones, como por ejemplo la mía, ¿no? Durante el 2020, sobre todo, y parte del 2021, pues hicimos test masivos a las personas. Esto yo creo que realmente, bueno, pues las pandemias personalmente pienso, ¿no?, que serán uno de los grandes retos del siglo XXI y probablemente del XXII. Es decir, cada vez habrá más, ¿no? Pandemias, epidemias, etcétera. Entonces, yo creo que todos estos factores que nosotros tenemos ya como muy incorporados y que, como bien he dicho, pues probablemente muchas organizaciones debido a esta pandemia ya han empezado a poner en marcha, pues se tendrían que consolidar, ¿no? Y, por ejemplo, la vigilancia de la salud en temas pues esto, ¿no?, de riesgo biológico y sobre todo, por ejemplo, de posibles vacunaciones, ¿no?, ante virus, ante bacterias, etcétera, pues yo creo que también es interesante ir reintroduciendo. Muchísimas gracias, Mireia, de la extensa exposición que acabas de realizar. Vamos a resumir dos conceptos, a quedarnos con dos conceptos clave que nos pueden servir incluso fuera del exigente mundo farmacéutico, que es el respeto a los demás, mantener las medidas de protección de la salud frente a COVID, pero también incluso frente a otras infecciones respiratorias, por ejemplo, por una cuestión de salud colectiva, de respeto a los demás, y también el aprendizaje que puede ser que se haya extraído de los circuitos de limpio-sucio, que bien no estrictamente extrapolados, pero que sí han podido servir como guía en un momento dado, cuando hubo que establecer las medidas de circulación de las personas dentro de edificios, etcétera. Que bien, esta parte ha sido más difícil seguramente de respetar, porque las flechas de circuito no siempre correspondían con el comportamiento de las personas, pero los circuitos se establecieron conforme a criterios de higiene, y ahora falta seguramente el siguiente paso, la costumbre, el correcto uso, pero esto ya no depende tanto de quién lo establece, del técnico, como del grupo humano. Exacto, exacto. Continuamos con nuestro cuestionario. La estrategia de salud laboral ha requerido, en el caso de Grifols, un diseño adaptado al trabajo híbrido para los puestos que no exigen presencialidad. Sí, yo diría que, a ver, sobre todo, sabes que tenemos un gran reto los servicios de prevención, yo creo, en este aspecto, porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, en Grifols hemos adaptado un modelo que se le llama el Flexibility for You, como en el 90% de muchas empresas, ¿no?, en el que hay dos aspectos, ¿no? Uno es la flexibilización horaria, ¿vale? Y el otro que es, yo diría que es el tema de el teletrabajo, ¿no? El estar, pues, unos determinados días en la oficina y unos determinados días en casa, ¿no?
Esto, bueno, han sido unos modelos que yo diría que ya venían, ¿no?, de antes de la pandemia, pero que, claro, el hecho nos ha hecho pues ir corriendo deprisa, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos tenido que tener en cuenta factores. Yo creo que para diseñar un modelo de trabajo híbrido hay que tener en cuenta varios factores. Uno, yo creo que nosotros hemos tenido bastante en cuenta para adaptar este modelo el tema de reforzar las políticas internas, es decir, conocer exactamente cuál es la forma más óptima de estructurar este modelo. Y en este aspecto yo creo que es básica la consulta a las personas trabajadoras directamente, ¿vale? O sea, ya sea a través de unas encuestas de feedback, ya sea de forma anónima, o por ejemplo a través de focus groups, etcétera, nosotros sí que esto lo hemos ido pidiendo porque realmente pues, hay gente que se siente muy cómoda con el teletrabajo, pero hay gente que no. Y entonces esto sí que también yo creo que es importante irlo adaptando. Hay gente que, entonces el teletrabajo puede ir, por ejemplo, en nuestra organización en concreto, las personas que pueden hacerlo, porque siempre hay personas que son imprescindibles en el puesto de trabajo, ¿vale?, que están a primera línea, pero personas que están pues de soporte. Pues siempre se ha pedido si puede ir el teletrabajo puede ir entre 2 días a 4 días a la semana. Hay personas que incluso escogen uno porque realmente no se sienten cómodas, ¿no? Bueno, y prefieren la interacción con las personas. Bueno, pues eso es, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que también otra cosa que hemos tenido que adaptar es sobre todo invertir mucho en espacios de trabajo, ¿no? Lo que se le llama, sobre todo el control horario, porque claro, una cosa, claro, todos estamos acostumbrados, ¿no?, que, bueno, por ley también, pues tenemos que tener muy claro quién está trabajando en el puesto de trabajo, en cada minuto, cada hora, etcétera. Y ahora, bueno, pues hemos tenido que adaptar a sistemas de flexibilidad, ¿no?, desde el punto de vista de fichaje, con lo cual también es bueno, yo diría que hemos invertido en confianza, ¿no?, hacia las personas. Y luego también, yo creo que ha cambiado mucho también el modelo, incluso a nivel de oficinas, ¿no? Yo hablo ya más a nivel de lo que sería estructura, ¿no?, de lo que sería soporte de las industrias farmacéuticas, que es todo el sistema de oficinas. Porque ahora, hoy en día, existen los hot desks, es decir, se acabó aquello de mi despacho, de mi tal, sino que la gente va con su ordenador portátil, se sienta en una mesa y al día siguiente va a otro y se sienta. Yo creo que también aquí nos hemos tenido que organizar mucho, ¿no?, en la combinación desde el punto de vista de los sistemas de trabajo, de organización, es decir, de calendarios, de turnos, etcétera, para que realmente haya una buena coordinación de equipos. Y luego yo creo que el tercer punto también es sobre todo fomentar la colaboración. Claro, el teletrabajo, cuando hay este tipo de estructura, ¿no?, en la que los equipos pues pueden entrar, salir, unos están en su casa, otros están en la oficina, etcétera. Hay que fomentar y crear espacios de colaboración. Hay que crear plataformas virtuales, chats, cosas en las que realmente, las videoconferencias que tenemos todos, ¿no?, como para que realmente la gente pueda interaccionar. Además, también hay que ir constantemente monitorizando a los miembros del equipo para tener claro que se sienten cómodos e incluso pues tener planes de reconocimiento, porque yo creo que también a nosotros también nos ha obligado mucho a lo que sería la gestión del cambio y sobre todo el aprendizaje, ¿no?, el liderazgo orientado al cambio, y nos ha obligado a formar a nuestros líderes para que estén preparados para esto, ¿no?, para tener equipos híbridos, porque no es tan fácil gestionar equipos híbridos, y luego también pues ayudarles a abordar estos procesos de cambio, ¿no?, realmente, o sea, para que ellos sean conscientes de que, bueno, las cosas son diferentes, probablemente el face to face igual lo harán pues con una persona delante, igual lo harán con una persona detrás de un ordenador, pero tenemos que tener en cuenta igual la expresión no verbal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también nosotros desde el punto de vista de seguridad y salud hemos tenido que adaptar también muchos conceptos, es decir, cómo gestionamos, ¿no?, todo lo que serían las personas que están trabajando en su casa desde el punto de vista de seguridad y salud. Tenemos un entorno muy controlado, que es el entorno de la organización, pero cuando están en su casa sabemos que tienen sillas ergonómicas, sabemos que tienen la pantalla a una altura, ¿no?, adecuada, sabemos. Todo esto nos ha obligado, en este momento estamos haciendo, sabéis que está evolucionando muy rápido todo lo que sería la legislación, y sobre todo lo que hacemos desde el servicio es recomendaciones globales, ¿no?, de cómo las personas tienen que tener un espacio adecuado de trabajo en sus casas, ¿no?, por ejemplo. Y hay otro factor que también estamos trabajando mucho, que es el riesgo psicosocial.
Y luego yo creo que también es cómo hacemos para que las personas estén involucradas en su trabajo, no se distraigan, ¿no? En casa, para que manifiesten sus opiniones abiertamente, para que aporten ideas e iniciativas. Y en este aspecto yo creo que desde el punto de vista de nosotros, de prevención de riesgos laborales en el aspecto social y también desde el punto de vista de los departamentos de recursos humanos, se tiene que trabajar muchísimo la comunicación. Cómo hacemos que nuestros equipos se comuniquen de una forma muy adecuada. Todo esto es la adaptación, estamos en ello, es un proceso. Yo creo que, bueno, todo ha ido, es lo que os decía, todo ha ido muy rápido, probablemente muchos de nosotros pensábamos ya en poner en marcha este tipo de modelo, pero bueno, hubo como, ¿no? Hubo como ahí como un corte muy grande, ¿no? Y que realmente nos ha obligado a llevar a cabo las acciones pues en nada, en pocos meses, ¿no? Y realmente pues bueno, seguimos en ello en este proceso. Efectivamente, esa es una dificultad añadida, la adaptación rápida al cambio, que no tiene que ser inmediata, tiene que ser evolutiva, lógica, que sea fácil de asimilar o que se pueda ir asimilando por parte de todos, de líderes y de equipo. La formación de los líderes en la gestión de equipos híbridos, ese ha sido uno de los grandes retos, efectivamente, y también lograr rutinas que nos concilien con los espacios domésticos y laborales, porque el espacio doméstico se convierte en espacio laboral y no siempre es fácil mentalmente hacer ese cambio, esa disrupción. Muchísimas gracias, Mireia, por aportarnos esta experiencia, porque de las experiencias es de donde bebemos y nos ayudan a compartir y gestionar conocimiento en este sector. Como multinacional, ¿cómo influye la multiculturalidad en las estrategias de formación de seguridad y salud ocupacional para agrícolas? ¿Requieren adaptación geográfica o de otro tipo? Bueno, como multinacional, a ver, simplemente enmarcar, ¿no? Las multinacionales, pensar, por ejemplo, yo os hablo del caso de Grifols, ¿no? Que es lo que conozco. Claro, en Grifols trabajan más de 24.000 personas, 24.003, según el último censo que hicimos. Y bueno, es una empresa que trabaja desde el 1909, pero que realmente en los últimos 10 años ha sufrido pues, una evolución como exponencial muy grande, ¿no? O sea, los años anteriores respecto a los últimos 10, realmente el cambio ha sido espectacular. También es una empresa que tiene una particularidad muy grande y es que el 67% de nuestra plantilla está ubicada en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. El 19% en España, 10% más o menos, 11% en Europa y el resto es repartido en diferentes países de Latinoamérica, de Asia y de Australia, ¿no? Bueno, Asia-Pacífico, ¿no? Para entendernos. Nosotros tenemos más de 30 filiales, trabajamos en más de 30 países, y tenemos más de 30 plantas de producción. ¿Vale? Nacionalidades, más de 80, contamos en el último censo. Entonces, esto, como bien has dicho, es una dificultad enorme, ¿no? Enorme. Sobre todo nosotros trabajamos mucho en lo que sería la inmersión. Yo creo que la importancia de la multiculturalidad no solo es trabajarlo en las personas que están dentro, sino que es muy importante, o sea, hacer una inversión inmediata de la persona en el momento en el que llega, ¿no? Sobre esta multiculturalidad. Porque si no es difícil, ¿no? Realmente. Entonces, como nosotros también tenemos muchos expatriados, bueno, tenemos mucho movimiento, como podéis entender, dentro de la organización, lo que creamos, esto ya lo creamos hace un tiempo, es unas figuras que son los landing trainers, ¿no? Que son personas específicas que están preparados para ser formadores, ¿no? Que preparan en poco tiempo a los nuevos miembros que vienen de otras culturas. No forzosamente tienen que ser miembros de otro país, porque a veces dentro del mismo país también hay, sabéis que por ejemplo en Estados Unidos pues hay diferentes culturas y bueno, a veces es difícil, ¿no? Sobre todo nosotros lo que trabajamos con los landing trainers y trabajamos en sesiones conjuntas dentro del equipo, ¿vale? Sobre todo cuando hay nuevas incorporaciones. En estas sesiones conjuntas están los antiguos miembros y los nuevos miembros, para entenderlos, del equipo. Bueno, sobre todo se trabaja en temas como las barreras de comunicación,
cómo podemos abordar los conflictos, los choques, ¿no? Cómo abordamos el tema de las minorías. Entonces, nosotros desde el punto de vista de seguridad y salud, en estos trainings ya introducimos conceptos de seguridad y salud. Son muy diferentes, ya os lo digo, o sea, sobre todo porque las leyes, o sea, sabéis que todos los conceptos relativos a seguridad y salud, nosotros trabajamos en calidad y tenemos certificaciones 45001, ahora nos queremos certificar como empresa saludable, entonces esto es ir más allá, pero siempre estamos marcados por temas legales, ¿no? Esto es así. Entonces ya en estos temas legales es muy diferente, por ejemplo, España que Estados Unidos, totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es importante tener estos trainings en el lugar, ¿vale? Porque así de esta manera ya hablan de la idiosincrasia del lugar, porque nosotros no podemos intentar adaptar a veces. ¿Qué nos ha pasado como corporate? Que, por ejemplo, una cosa que nos funciona, hablamos de calidad, no de ley, que nos funcione en España puede ser que no nos funcione en Alemania o puede ser que no nos funcione en Asia o en Estados Unidos. Entonces, si tenemos las personas a nivel local que además normalmente también las formamos, además de tener, nos formamos en multiculturalidad y normalmente las formamos en seguridad y salud. Ya saben, ¿no? La idiosincrasia local, las leyes y los conceptos, entonces pues realmente a nosotros nos resulta muchísimo mejor, ¿no? Porque estas personas ya saben, ¿no? de lo que están hablando. Y las personas que interactúan con ellos, que crean estos equipos, ¿no? en los que pues, debaten, etcétera, y hablan de las barreras que pueden tener, etcétera, pues realmente ya vamos minimizando este tipo de, digamos, también de barrera, ¿no? Y además, yo creo que, bueno, solo para la multiculturalidad, perdona, como bien he dicho antes, no es un concepto geográfico, ¿eh? Yo creo que también es un concepto cultural. Y el concepto cultural en seguridad y salud realmente yo creo que marca muchísimo. Yo creo que marca muchísimo. Y por eso lo trabajamos así. Si no, simplemente lo que podríamos hacer es una formación local, ¿no? En seguridad y salud, pues un training online, por ejemplo, y ya está. Pero que la tenemos a nivel global. Pero no, nosotros preferimos, ¿no? realmente intentar adaptarlo a cada uno de los sitios y a cada uno, lo máximo posible a cada uno de los equipos, ¿no? que tratamos para de esta manera pues tener unos resultados mejor. Yo creo que realmente son muchísimo más óptimos los resultados. Muchísimas gracias. O sea que el Branding Trainer tiene una formación no solamente global, sino también específica y así lo deriva a los equipos con los que entra en contacto. Correcto. Muy interesante. Es una experiencia sin duda a estudiar y a seguir, porque en muchas ocasiones a veces las pequeñas barreras que se forman por cuestiones idiosincrásicas y culturales pueden ser fácilmente eludibles gracias a la adaptación territorial, geográfica y cultural. Pasamos a una pregunta que tiene que ver con retos. También ahora en esta época casi pospandemia, todavía no se ha declarado la pospandemia, pero en principio parece que podemos empezar a contemplar el final del túnel. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, compañías como Grifols, que están especializadas en el sector salud y bienestar, que deben mantener unas producciones al ser esenciales para la sociedad. Antes lo comentaba en esta misma entrevista, Mireia, ¿cómo encaran la gripalización del COVID-19? ¿Ya hay una estrategia al respecto? Se empieza a trabajar estrategia en este aspecto, porque sobre todo, claro, lo que nosotros tenemos que intentar conseguir es un equilibrio entre lo que sería la seguridad y la salud, pero que debemos seguir trabajando, ¿vale? Y produciendo, porque es lo que comentábamos, producimos fármacos esenciales. Que esto es extrapolable, es igual, ¿eh? Quien dice esto, pues es extrapolable a quien fabrica un tipo de alimento o quien fabrica, porque probablemente serán cosas que sean consideradas como esenciales, ¿no? Realmente, yo creo que en este momento lo que nosotros estamos estableciendo es protocolos, estrategias o procedimientos, ¿no? De saber cómo, para explicar a las personas qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar, cuáles son los cambios en los procedimientos, porque también pensad que claro, durante
un año y medio, yo creo que nos cambiaban constantemente. Ahora, por suerte, como bien decías, ya quizá estamos, bueno, en pospandemia o no sé dónde estamos, ¿no? Pero bueno, estamos ya en una fase que yo diría que es como una velocidad de crucero, en lo que sería la pandemia propiamente dicha. Entonces, bueno, aquí ya yo creo que ya hay que coger los procedimientos, asentarlos y además lo que hemos hablado antes, que pensemos que esta pandemia igual no será la única, ¿vale? O sea, igual habrá otras, ¿vale? Yo pienso que realmente todos los que estamos en el mundo de la medicina pensamos que, bueno, pues puede ser las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que son la principal causa de morbimortalidad, perdón, del mundo, pues quizá en algunos aspectos estarán desplazadas por las pandemias, ¿no? Por los virus, por diferentes motivos, ¿no? Referentes a lo que sería la evolución propia de la organización. Entonces, sobre todo estos protocolos o estos procedimientos lo que tienen que trabajar es, para mí, ¿no? Tener muy claro, ¿no?, cuál es la forma de prevenir el contagio, sea cual sea. Estamos hablando de COVID, pero podemos hablar de otro tipo de germen. Tener en los planes de prevención, tener previsto pues, cuáles son los riesgos de acceso en el trabajo, por ejemplo, ¿no?, como los derivados de la propia actividad laboral, si es presencial. Y también lo que hemos hablado antes, y tener muy en cuenta todo lo que sería el teletrabajo. Luego, yo creo que lo que estamos trabajando nosotros y que tenemos que tener muy en cuenta es, sobre todo, adaptar la organización del trabajo. Tenemos que tener, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? Tener muy en cuenta cómo organizamos los espacios físicos, analizar los riesgos de los servicios, adaptar procesos de trabajo, distinguiendo entre las actividades que realmente necesitan presencialidad y otras que, bueno, y en qué grado, ¿no? ¿En qué grado puedes hacer un teletrabajo, un modelo híbrido o realmente un modelo teletrabajo estrictamente? También lo que creo que hemos también comentado, muy importante, yo creo que cada vez más tendremos que analizar cuáles son las personas sensibles, las personas de riesgo y tener en cuenta también no solo el ambiente laboral, sino si esas personas a nivel, digamos, doméstico conviven, ¿no?, con personas de riesgo o con personas que realmente pues son sensibles, ¿no? También hay un aspecto muy importante que es el de los turnos de trabajo, lo que decíamos, turnos seguros, ¿no? Y luego yo creo que, como también hemos comentado, sobre todo tener muy en cuenta dentro de estos planes todo lo que son los aspectos psicosociales, ¿no? Porque probablemente lo que nos ha a nosotros, o sea, nos ha también, digamos, el cambio en sí, ¿no? La pandemia que nos ha traído la pandemia, lo que nos ha producido es probablemente una cierta pues, desestructuración mental de esquemas, yo diría, ¿no? O de modelos, o de formas de trabajar, o de formas incluso de socializar, formas de comunicarnos. Entonces, todo esto yo creo que habrá que tenerlo muy en cuenta, porque, bueno, si no lo tenemos en cuenta dentro de toda esta planificación, yo pienso que fracasaremos. Yo creo que es muy importante también considerar todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Vamos a resumir un poquito lo que nos aportaba. Un rediseño de los espacios, atención a las personas sensibles, detección y seguimiento de las personas sensibles también en convivencia, aquellas personas que no trabajan en Grifols o en la empresa, pero pueden estar en contacto directo con las personas que trabajan en la compañía y puede ser un foco de riesgo incluso a nivel personal. Diseño de atención específica más controlada aún, si cabe, a los turnos de trabajo seguro y atención a los riesgos psicosociales. Tenía a continuación una pregunta relacionada con la salud mental, pero creo que vamos a saltárnosla porque no solo en esta intervención, sino una anterior también, Mireia ya ha hecho referencia a la salud mental y creemos que ya está suficientemente contestada y vamos a afrontar la última preguntas de esta entrevista. Han trabajado en los Estados Unidos en colaboración con los servicios de salud públicos. Salud pública, ¿qué aprendizaje extraen de esta experiencia desde el punto de vista de prevención, salud, protección de datos? Porque bien, aquí en España no es el caso, pero en Estados Unidos es un caso muy específico y entendemos que tiene unos retos muy concretos. Sí, sí. Sobre todo, bueno, yo creo que en Estados Unidos pensad que la legislación es muy diferente
yo diría que aquí somos más, a pesar de lo que podemos pensar, muchísimo más restrictivos en todo lo que, y mucho más, yo diría, pues escrupulosos a la hora de tener en cuenta la protección de datos y los datos personales, ¿vale? En Estados Unidos a veces nos hemos encontrado en que, bueno, yo personalmente me ha sorprendido bastante, de todas maneras a ellos también, pero bueno, nos hemos encontrado en que había personas que le explicaban a su manager abiertamente, por ejemplo, que tenían COVID o explicaban motivos de salud, ¿no? Que esto, pues hasta ahora nunca lo habíamos tenido. Yo creo que este es el gran revulsivo. No sé si en general yo creo que en la sociedad también pasa esto, que hace poco lo hablábamos, ¿no? Y que hay toda una serie de estudios sobre esto que hablan precisamente de que, bueno, el pudor este que teníamos, de que antes estábamos de baja, e incluso, ¿no? Cuando estábamos de baja, pensar que el sistema norteamericano no es como el nuestro, pero que hay todo, estamos muchísimo más protegidos en Europa que no en países como Norteamérica, ¿no? Pero realmente, bueno, pues antes podíamos hablar de este tema abiertamente, no podíamos hablar de este tema abiertamente, ahora hablamos de esto abiertamente y la gente además ahora cuando tiene COVID lo dice, vamos, al manager, al compañero, bueno, y dices, bueno, a veces hemos tenido, ¿no?, que vigilar. Yo creo de todas maneras que sí que ha sido algo muy positivo, ¿no? Allí, sobre todo, por ejemplo, en SAP nosotros colaboramos con una experiencia, ¿no?, que es el Vaccine Collaboration Hub, se llama, que es una plataforma web en la que todas las organizaciones involucradas, y lo pusimos en marcha en Estados Unidos, todas las organizaciones involucradas, ¿no?, en todo lo que sería proveedor de salud, ya sea allí público hay poco, pero sobre todo privado, lo que serían los servicios que ellos lo llaman occupational health, ¿vale?, que están dentro de las compañías, etcétera. Lo que hicieron es tener esta plataforma y colaborar dentro de ella. Bueno, realmente, por ejemplo, la solución yo creo que nos brinda la posibilidad de absoluta visibilidad y absoluta trazabilidad, ¿no? No solo nosotros, también al gobierno, ¿no? ¿Vale? O sea, tengámoslo muy, muy claro. Aquí probablemente en España lo hemos hecho un poco diferente, no hemos hecho una plataforma y tal, pero sí que es verdad que hemos tenido, el Sistema Nacional de Salud ha tenido los registros y ha pedido estos registros también a los servicios médicos de empresa. Y los servicios médicos de empresa han sido gestores de casos COVID, de contactos y en algunos servicios médicos incluso de monitorización de vacunación, ¿no? Esto yo creo que realmente también es una experiencia colaborativa muy grande en la que realmente, bueno, pues yo creo que es el futuro, o sea, yo creo que es un camino incremental en el cual es una posibilidad, se abre una ventana a futuro inmensa, ¿no? En la que realmente pues, podemos colaborar entre todos y estar pues, realmente muchísimo más encaminados a lo que sería la salud de las personas, porque además la salud para mí es indivisible de lo que sería la laboral de la personal. Por eso os digo que para mí es absolutamente, vamos, de perogrullo, ¿no?, que realmente estemos conectados. Lo que no tenía sentido es lo que estábamos haciendo hasta ahora, que, por ejemplo, los servicios médicos de empresa iban por un lado y los servicios de sanidad comunitarios iban por otros, ¿no? Esto yo creo que realmente pues, ha mejorado muchísimo, ha mejorado, y ahora entendemos la salud de la persona como un todo, ¿no?, y que tiene muchísima continuidad. Sí que es verdad que yo creo que nos falta alguna cosa, es decir, claro, sobre todo tenemos que resolver, en especial, sobre todo a nivel regulatorio de privacidad de datos, sobre todo de pacientes, ¿vale? Hay algún obstáculo todavía por resolver, porque sí que es verdad que son sistemas seguros, lo son, pero a veces las comunicaciones no. Es el workflow porque, bueno, pues porque no hay un sistema único. La única que conocemos nosotros, ya os digo, y tampoco hay muchas más, es la plataforma esta de SAP, ¿no?, que realmente era integrada, o sea, totalmente integrada, no hacía falta, pero si no, por ejemplo, en España, ¿cómo hemos funcionado nosotros cuando hemos hecho rondas de test, hemos comunicado positivos o cuando hemos detectado personas con realmente COVID-19 en la organización y nos hemos declarado el caso y además declarado los contactos, etcétera? Pues a veces incluso por mail. Y entonces esto yo creo que aquí todavía tenemos mucho que trabajar, ¿no? Y en esto, bueno, probablemente podemos trabajar todos. También podemos trabajar las organizaciones que tenemos también departamentos de IT potentes, ¿no?, de gestión de sistemas muy potentes, con lo cual pues podríamos trabajar conjuntamente. Pero bueno, todavía nos queda, yo creo.
Pues vamos a poner punto final a esta entrevista con esta última reflexión. La tendencia es a la colaboración entre los sistemas de salud públicos privados, también incluyendo a la empresa, y se deben mejorar los sistemas de comunicación, en especial a nivel de seguridad, de ciberseguridad. De ciberseguridad, correcto. Pues vamos a decir adiós a Mireia Bosch, Corporate Health Manager en Grifols. Muchísimas gracias por atender esta llamada de la Fundación Internacional ORP, y porque además ha sido un tiempo extenso, muy completa en sus respuestas, y sabemos que tiene una agenda muy intensa a la que hay que volver. No te preocupes, no, ha sido un auténtico placer, de verdad, ¿eh? Gracias por invitarme a la charla, porque realmente, bueno, a mí me apasionan estos temas, con lo cual, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. Ha sido un gran aprendizaje, muchísimas gracias, y ustedes cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.